Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas sean ustedes a Salud, Dinero y Amor, su programa de economía, de finanzas, pero sobre todo de bienestar. Yo soy Claudia Villegas, es Semana de Educación Financiera, no lo olvide, anótelo en su agenda porque habrá muchos contenidos vía Zoom que usted podrá tener acceso. Nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor, Romina Román, María Elena Vega y su servidora Claudia Villegas, vamos a estar participando en este gran esfuerzo que hace la Conducef. También es semana de mucha presión en el tipo de cambio porque hay temores inflacionarios y por supuesto la discusión por la reforma al sector eléctrico. Más electricidad, menos ecológica, esa es la discusión. Más participación privada, menos participación. Pero antes de continuar, me da muchísimo gusto saludar a mi querida María Elena Vega. María Elena, ¿cómo ves esta semana? Va a estar muy movida, querida María Elena. Muchas gracias, Claudia. Qué gusto saludarte. Romina Román, muy buenas noches. Amigos que nos acompañan, gracias por hacerlo. Un programa, bien dices, Claudia, una semana que comienza en materia de educación financiera. Nosotros estaremos el día de mañana con chavos universitarios y el jueves también con otras universidades platicando con ellos de cómo hacer un efectivo uso de las herramientas financieras que tenemos. Vamos a platicarles, aquí les traemos, y cualquier comentario, sugerencia, por favor háganoslo saber en redes sociales, que le vamos a contestar todo lo que nos pregunte. Muchísimas gracias, María Elena, así es, amigos, y por supuesto también nos da muchísimo gusto saludar a nuestra querida Romina Román, nuestra amiga. ¿Cómo estás, Romina? Buenas noches. ¿Cómo ves esta semana que va a ser de todo de educación financiera? Claudia, buenas noches, muy feliz de estar contigo, con María Elena Vega, pero sobre todo con las personas que nos hacen favor de escucharnos todos los lunes y jueves de 9 a 10 de la noche por 88.9 FM, y un lunes que inició caótico, se cayó, se desplomó esta red de comunicación tan importante como lo es WhatsApp, y bueno, pues puso en jaque a millones de personas que utilizan este medio para comunicarse, para mandar archivos, para estar en contacto con su jefe. Sin embargo, esto no fue impedimento para que siguiéramos muy de cerca la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera. ¿Qué más vamos a tener, María Elena? ¿Qué preparamos para este lunes? Así es, Claudia, en unos momentos nos vamos a estar enlazando con Pablo Zárate, gran especialista en materia energética. ¿Qué pasa con esta reforma energética que se está proponiendo por el actual gobierno al mando de Andrés Manuel López Obrador? ¿Es viable? ¿Se puede constituir? ¿Cuáles son los beneficios o desventajas de esto? Vamos a platicar unos momentos con él. ¿Y cómo se prevé el tema de los litigios en caso de aprobarse la reforma eléctrica? De esto nos va a platicar Jorge Sepúlveda. Él es especialista en este tema y es integrante del Consejo Consultivo de la Barra Mexicana de Abogados. Muy interesante esta entrevista. Y Romina, María Elena, amigos, amigas, yo les cuento que vamos a tener al presidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, la AMSOFIPO, que por cierto va a tener en unos días su convención anual. Vamos a platicar de lo que ellos proponen en el marco de educación financiera, de reglas para poder tener unas mejores finanzas. El sector empresarial sigue en movimiento con Canaco Servitur. Ya hay una separación. El vicepresidente fiscal conforma una nueva cámara procedente, por supuesto, de Monterrey, uno de los estados más fuertes. ¿Qué pasa? De esto le vamos a platicar unos momentos. Con un énfasis muy especial en la reforma a la industria eléctrica, o lo que se pretende que sea una reforma constitucional, vamos a tener un programa, como usted lo ve, con mucha información. Quédese por favor con nosotros y sin más preámbulo, ¡comenzamos! La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Como se lo adelantamos, vamos a platicar con Pablo Zárate. Él es Managing Director de FTI Consulting. Buenas noches, Pablo. Gracias por esta entrevista y gracias por contarnos cómo ves el texto de la iniciativa para reformar la industria eléctrica, que es un asunto constitucional. Pablo, es tan mala como estuvimos leyendo todo el fin de semana. Menos participación de privados, menos alternativas ambientales,
Cuéntanos, por favor, Pablo. Mira, yo creo que también es absolutamente clave para el futuro del desarrollo sostenible del país. Si te pones a leer, por ejemplo, los artículos transitorios, hablan de cancelar absolutamente todos los permisos de generación eléctrica existentes en el país y todos los contratos de compraventa de energía con CFE. Eso pues es claramente retroactivo, eso es claramente expropiatorio, porque le va a quitar a las centrales eléctricas privadas la posibilidad de seguir operando como lo habían hecho en el momento en el que tomaron sus decisiones de invertir en el país. La realidad de las cosas es que la Comisión Federal de Electricidad prácticamente no tiene capacidad instalada eólica, prácticamente no tiene capacidad instalada solar. Y lo poquito que tiene es experimental, es viejito y es ineficiente. Y aquí pues se está yendo de frente en contra de esta industria. Gracias, Pablo. Te saluda Marielena Vega. Oye, pero esto va en contra de los acuerdos comerciales que México tiene. Esto pondría en riesgo inversiones y podría cerrar puertas la relación que tiene México con muchos países, ¿no, Pablo? Cambiar la Constitución no implica que puedes hacer lo que quieras en el país, porque has firmado compromisos internacionales y acuerdos de protección de inversiones que le dan mecanismos muy claros a los inversionistas para exigir indemnización. Aquí hay un doble efecto. Por un lado, están las decisiones que tomen los inversionistas para proteger sus inversiones y para exigir en su momento indemnizaciones si se sigue adelante con esta iniciativa que, como les explicaba, tiene efectos expropiatorios y tiene efectos retroactivos. También está la dimensión internacional. Por ejemplo, si piensas en el TEMEC tiene una serie de tratados en la que los tres países se comprometieron de buena fe a contribuir a la lucha contra el cambio climático. Si tú haces lo que esta iniciativa plantea, que es quitar cualquier lógica de sustentabilidad en orden de despacho y alterar el criterio económico de manera que puedes despachar antes a las plantas de carbón, a las plantas de combustible con alto contenido de azufre y demás, lo que estás haciendo es cambiar el perfil de emisiones de México de manera dramática. Ningún país está haciendo eso. Empeoras el perfil de emisiones del país y garantizas que México no solo no cumpla con el Tratado de París, viole abiertamente el Tratado de París. Y esto lo haces en un momento en el que el mundo se está preparando para la COP de Glasgow. O sea, todo el mundo se va a reunir a hablar de cómo contribuyen más, cómo hacen más robustas sus contribuciones nacionalmente definidas y demás. Y México pues va a llegar a sentarse a ese foro diciendo, pues mira, la verdad es que yo me fui en contra de las energías renovables y en el país pues ya no hay manera de operar un parque solar o una granja solar, un parque eólico, porque pues aquí lo que realmente queremos es que la CFE despache lo que tiene. Y lo que la CFE tiene no es particularmente bueno. Pablo, te saluda Romina Román y además de toda esta situación de es retroactiva, violatoria de los acuerdos de libre comercio, no hay la suficiente capacidad. ¿Qué verías para la reforma, Pablo? Uno, que no se apruebe, que no pase en la Suprema Corte, pues que le den revés, porque puede pasar en la Cámara de Diputados, pero ya en la Suprema Corte de Justicia es otra cosa. Dos, que se venga, en caso de que pase y que digamos que camine bien la reforma, que se venga una lluvia de amparos. O tres, que se vayan las inversiones extranjeras y muchas nacionales. ¿Qué estás viendo para esta reforma que se presentó? Mira, lo que sigue en términos procesales es que la Cámara de Diputados vote y después la Cámara de Senadores vote y después los congresos locales voten. Cada uno de esos cuerpos del Poder Legislativo requiere distintos umbrales. Entonces, lo que necesitas es que haya una mayoría calificada de 2/3 partes de la Cámara de Diputados más un voto, que haya 2/3 partes del Senado, y eso requiere, pues esencialmente, como el presidente lo ha señalado, que muchos legisladores del Partido Revolucionario Institucional estén a favor de esta iniciativa. A mí me parecería un absoluto sinsentido que el Partido Revolucionario Institucional se sume a esta iniciativa de Morena y traicione al medio ambiente, traicione la reforma energética, que por supuesto que tiene sus cosas, pero que había dado buenos resultados y que
había puesto a México en una dirección correcta, pero bueno, los legisladores tendrán que tomar sus decisiones y hacer sus apuestas políticas. Pablo, gracias por esta entrevista, pero cuéntanos, por favor, en qué momento se podrían hacer, efectivos demandas, juicios para buscar expropiaciones y, por lo tanto, indemnizaciones, que en el caso de Venezuela, en el caso de otros países, ha sido un tema que le ha costado mucho a las finanzas públicas del país. O sea, eso en el momento en el que la nueva Constitución entrara en vigor, podrían empezar a correr los reclamos internacionales, porque en ese momento los artículos transitorios que cancelan los permisos y cancelan los contratos entrarían en vigor. Entonces, está el camino de los amparos y demás, que como decía, tiene algunas complicaciones, y está el camino de ya no ampararte y no buscar que se suspendan las decisiones del Poder Legislativo, sino que el gobierno mexicano esté obligado a pagarte indemnizaciones por los daños y prejuicios que está generando a partir de la aplicación retroactiva de la ley. Entonces eso pasaría en el momento en el que se ejecute un cambio constitucional, si es que llega o llegamos a ese punto en los términos en los que han planteado. Pablo, tenemos un minuto antes de concluir esta charla contigo, pero sí nos gustaría que nos especificaras cuáles son las repercusiones que podría tener México de ser aprobada esta reforma. O sea, el sector eléctrico en nuestro país tiene más o menos 40,000 millones de dólares de inversión de privados. Imagínate que te pidan la indemnización de 40,000 millones de dólares, sería tremendo. Y esas indemnizaciones, por cierto, ocurren sin ningún beneficio para el país. O sea, lo único que pasaría es que se tiene que generar esa bolsa para pagar esas indemnizaciones cuando los paneles de arbitraje concluyan que México violó los tratados internacionales. Que francamente, con todo lo que ha dicho el presidente, con todo lo que ha dicho la secretaria, no es un caso difícil de hacer. Aquí no hay un expediente de política pública bien armado. Aquí hay declaración tras declaración tras declaración de el presidente y la secretaria diciendo lo que queremos hacer es beneficiar a la CFE a costa de los privados. Lo que queremos hacer es desplazar a los privados que ya no compitan con la CFE, darle trato preferencial a la CFE. Bueno, pues todo eso es violatorio de los tratados internacionales. Si el presidente creía eso, ¿para qué firmó el TEMEC? Claro, tienes toda la razón. Pues muchísimas gracias a Pablo Zárate. Ojalá de verdad que el gobierno y los legisladores escuchen todas las implicaciones que tendría aprobar esta reforma eléctrica, que sin duda está violando tratados, leyes, la Constitución, un tema por demás complicado. Gracias nuevamente a Pablo Zárate, él es director de FTI Consulting. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Al contrario, quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor, sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor, por 88.9 Noticias. Prepárate para la Semana Nacional de Educación Financiera. Aprende y diviértete en familia desde casa. Todas las actividades serán en línea. Podrás jugar, tomar cursos, talleres, entrar a videoconferencias con expertos en finanzas personales y mucho más. Del 4 al 15 de octubre, ingresa a conducef.gov.mx. Cartera cuidada, corazón contento. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de México. Fortuna, como debes leer los negocios. Búscala cada mes en locales cerrados. www.revistafortuna.com.mx. Prepárate para la Semana Nacional de Educación Financiera. Aprende y diviértete en familia desde casa. Todas las actividades serán en línea. Podrás jugar, tomar cursos, talleres, entrar a videoconferencias con expertos en finanzas personales y mucho más. Del 4 al 15 de octubre, ingresa a conducef.gov.mx. Cartera cuidada, corazón contento. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de México. ¿Tienes problemas con el SAT? ¿Te ha llegado una carta invitación y no sabes cómo atenderla? ¿Quieres responder todos tus requerimientos de una forma rápida y sencilla? No lo pienses más. CPA Visión tiene la solución. Somos líderes en México con más de 50 años de experiencia ofreciendo soluciones innovadoras que utilizan tecnologías de última generación como Business Intelligence e inteligencia artificial para que nuestros clientes puedan atender de forma automatizada la estrategia fiscal digital del SAT. CPA Visión, tecnología aplicada
Regresa a tus impuestos. Visítanos en cpavision.com.mx. cpavision.com.mx.